En 2018 hay cerca de 2.500 millones de usuarios de teléfonos inteligentes en el mundo. Si abriéramos todos sus nuevos teléfonos, tan solo una pequeña fracción del total construido, y los separáramos en sus partes componentes, eso produciría alrededor de 85.000 kilos de oro, 875.000 de plata y 40 millones de kilos de cobre. ¿Cómo llegó este preciado tesoro a nuestros teléfonos? ¿Y podemos recuperarlo? Oro, plata y cobre son unos cuantos de alrededor de 70 elementos químicos que componen el teléfono inteligente promedio. Estos pueden dividirse en diferentes grupos. Dos de los más críticos son los elementos de las tierras raras y los metales preciosos. Las tierras raras son 17 elementos comunes en la corteza terrestre y se encuentran en muchas áreas en todo el mundo en bajas concentraciones. Estos elementos tienen una amplia gama de propiedades magnéticas, fosforescentes y conductoras que las hace cruciales para las tecnologías modernas. De hecho, de los 17 tipos de metales de tierras raras, los teléfonos y otros aparatos electrónicos pueden contener hasta 16. En los teléfonos inteligentes crean la pantalla y la presentación de color, ayudan a la conductividad y producen las vibraciones típicas, entre otras cosas. Y sin embargo, cruciales como son, extraer estos elementos de la Tierra está vinculado a algunos impactos ambientales perturbadores. Se pueden encontrar elementos de tierras raras con frecuencia, pero en muchas áreas no es económicamente factible extraerlos debido a las bajas concentraciones. La mayor parte del tiempo extraerlos requiere un método llamado minería a cielo abierto que expone vastas áreas de tierra. Esta forma de minería destruye enormes franjas de hábitats naturales y contamina el aire y el agua, amenazando la salud de las comunidades cercanas. Otro grupo de ingredientes en los teléfonos inteligentes presenta similares riesgos ambientales. Estos son metales como el cobre, plata, paladio, aluminio, platino, tungsteno, estaño, plomo y oro. También extraemos magnesio, litio, sílice y potasio para hacer teléfonos, todos asociados con una vasta destrucción del hábitat, así como con la contaminación del aire y agua. La minería también trae consigo preocupantes problemas sociales, como el desplazamiento humano y animal a gran escala para dar paso a operaciones industriales y con frecuencia malas condiciones de trabajo para sus trabajadores. Por último, la producción de teléfonos también requiere petróleo, uno de los principales impulsores del cambio climático. Eso entrelaza nuestros teléfonos inextricablemente con este creciente enigma planetario. Y lo que es más, los materiales que extraemos para nuestros teléfonos no son infinitos. Un día simplemente se acabarán, y aún no hemos descubierto reemplazos efectivos para algunos. A pesar de esto, el número de teléfonos inteligentes está en constante aumento. Para 2019 se prevé habrá cerca de 3.000 millones en uso. Esto significa que recuperar el tesoro dentro de nuestros teléfonos se está convirtiendo en una necesidad. Así que si tienes un teléfono viejo, quizá desees considerar tus opciones antes de tirarlo. Para minimizar el desperdicio, podrías donarlo para su reutilización, llevarlo a una instalación de reciclaje de residuos electrónicos o buscar una empresa que reacondicione modelos antiguos. Sin embargo, incluso las empresas de reciclaje necesitan de nuestro escrutinio. Así como la producción de teléfonos inteligentes conlleva problemas sociales y ambientales, el desmantelarlos también los genera. Los desechos electrónicos a veces se exportan intencionalmente a países donde la mano de obra es barata y las condiciones de trabajo pobres. Fuerzas laborales a menudo compuestas por mujeres y niños pueden estar mal pagadas, carecer de capacitación para desmontar los teléfonos de forma segura y estar expuestos a elementos como el plomo y mercurio, que pueden dañar permanentemente sus sistemas nerviosos. El desperdicio de teléfonos también puede terminar en basureros infiltrando químicos tóxicos en el suelo y el agua, reflejando los problemas de las minas de donde se originaron los elementos. Un teléfono es mucho más de lo que parece ser en la superficie. Es un ensamblaje de elementos de muchos países vinculado a los impactos que se están desarrollando a escala global. Hasta que alguien invente un teléfono inteligente completamente sostenible, tendremos que aceptar el hecho de que esta tecnología afecta extensivamente a lugares y personas. Suscríbete a este canal y no pierdas nunca la oportunidad de aprender algo nuevo.